En el libro de Jeremías, en su capítulo 15 y sus versos 15 al 21, dice la palabra de Dios: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Y este pasaje que hemos leído acerca del profeta Jeremías es en un momento, como dice el título, Jehová reanima a Jeremías. Lo que quiere decir que Jeremías estaba desanimado y tenía motivos suficientes para estar así. Se dice que Jeremías es tipo de la iglesia fiel, tipo del cristiano fiel. Su historia, la historia de este profeta poderoso, llamado desde antes de nacer, santificado y dado por profeta a las naciones, conforme dice el capítulo 1 de su libro en el versículo 5. Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este era el llamado de este hombre Jeremías. En un principio trató de declinar su encomienda, poniendo como excusa ser un niño, pero Dios inmediatamente llega y le habla en los versos 9 y 10 del capítulo 1, donde él narra su llamamiento de parte de Dios. Versos 9 y 10 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. A esto fue llamado Jeremías. También le dijo por adelantado el Señor que tendría mucha oposición. Todo esto pasó este hombre, y de igual manera todos aquellos que hemos sido llamados por Dios para llevar el mensaje o con alguna encomienda específica, el Señor nos advierte en su palabra que vamos a tener oposición, porque hay una guerra permanente entre la luz y las tinieblas. Y como decía al principio, la exposición de la palabra de Dios alumbra el entendimiento. Por esa palabra, muchos han dejado las tinieblas para seguir el camino de la luz, que es Jesucristo. Y por ello hay una oposición. Muchas veces esa oposición no es visible. Muchas veces sí, pero la gran mayoría de las veces no lo es. Hay un mundo espiritual de oscuridad donde opera el maligno con sus demonios. Y ellos constantemente están tratando de detener y de oponer el avance del reino de Dios. Pero déjame decirte algo: nadie podrá ni vencer ni detener
la obra de Dios en esta tierra. Así que si Dios te llamó, como llamó a Jeremías, tienes que entender que habrá oposición. Por eso en los versos 17 y 19 del capítulo 1 donde estamos del libro de Jeremías, el Señor le dice a este hombre, como nos dice a ti y a mí en este momento, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. ¿Escuchó usted bien? Cuando Dios pone sus palabras en nuestras bocas y nos llama a predicar su palabra, tenemos que hablar lo que Él manda. No podemos hablar lo que nosotros creemos o lo que quizás nosotros pensamos que el pueblo necesita. Hay que hablar lo que Dios quiere que hablemos. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti. Mira la oposición ahí. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué no van a vencer a Jeremías, ni te van a vencer a ti, ni me van a vencer? Porque Jehová está con nosotros para librarnos. Su ministerio se desarrolló en medio de una fuerte oposición, apostasía y degeneración, tal como ocurre hoy en día con aquellos que hemos sido llamados y que hemos decidido predicar no lo que nosotros sentimos, sino lo que Dios pone en nuestros labios, que la mayoría de las veces no es atractivo, no es popular. ¿Por qué? Porque Dios, cuando habla al corazón de una persona, sabemos que Dios nos bendice, que Dios nos quiere prosperar, que Dios es nuestra fuerza, que Dios dice, clama y yo te responderé. Pero también sabemos que Dios demanda de nosotros arrepentimiento genuino, demanda sinceridad, demanda una entrega no a medias, sino completa. Y el Señor nos va a decir todas estas cosas. Antes de tú ser bendecido, tienes que ser obediente. Jeremías fue contemporáneo con varios reyes. Interesante esto. En su llamamiento reinaba Josías. Le sucedió uno de sus hijos llamado Joacás, que solamente reinó 3 meses. Pero este hizo lo malo delante de los ojos de Dios. También le sucedió a Joacás su hermano Joacín, que reinó 11 años. Y usted puede ver estos reinados en Segunda de Reyes, capítulo 23. Y después de esto también Joacín hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y le sucedió su hijo Joaquín, Segunda de Reyes, capítulo 24. Reinó 3 meses y también hizo lo malo y fue llevado cautivo a Babilonia. El rey de Babilonia entonces puso por rey a Sedequías, que era tío de Joaquín, reinando Sedequías 11 años. Y también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque el Señor lo ve todo y lo sabe todo. La mayoría de estos reyes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y este fue el último rey de Judá, Sedequías, y el último de los contemporáneos con el profeta Jeremías. Entonces, como podemos ver, en el tiempo que Jeremías desarrolló su ministerio, fue turbulento, fue un tiempo de sufrimientos e incomprensiones, pero Dios lo había escogido y por tanto lo iba a respaldar. Dice la palabra que lo puso como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. En el primer mensaje que recibió para el pueblo, Jeremías les denunció a ellos algo muy importante: su pérdida de identidad. Recuerde que el pueblo de Israel era asediado, y todavía lo es, por muchos enemigos, y que fue llevado cautivo a Babilonia por muchos años. Algunos mantuvieron su fe y mantuvieron su identidad
como hijos y como pueblo escogido de Dios, pero la gran mayoría había perdido su identidad. Y Dios en su misericordia, pues les llamaba la atención. La reprensión, la corrección, en principio no es agradable, no nos gusta, pero tenemos que entender que cuando Dios nos reprende o nos exhorta, no es para hacernos daño, es para abrir nuestros ojos, para alumbrar nuestro entendimiento, porque Él lo que quiere es bendecirnos. Él lo que quiere es que vivamos en paz, con gozo. Sí, eso es lo que Dios quiere, pero para ello tenemos que prestar atención a sus palabras. Y en Jeremías capítulo 2, sus versos 10 al 13 dice, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Mire qué reprensión. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor. Hay un dolor en el corazón de Dios. Porque esto no solamente pasó en la época de Jeremías, esto está pasando también hoy. Me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y este mensaje se actualiza frente a nosotros hoy en día. El Señor dice, naciones paganas no han cambiado sus dioses, dioses que no son dioses, y lo honran y lo adoran. Y mi pueblo que me tienen a mí una fuente de agua que salta para vida eterna, anda buscando donde no hay, donde se sacia, pero vuelve a sentir el mismo vacío, la misma sed. Y así andan muchos hoy en día buscando en los seres humanos, en las riquezas, en los placeres de este mundo, saciarse, llenarse, cuando el único que tiene una fuente inagotable de agua de vida se llama Jesucristo. Yo te invito a que cambies el rumbo de tu vida en este día y te sumerjas en el río de Dios por la oración, por la búsqueda, por la entrega. Si aún tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, Él es el único que puede saciarte. Sí, porque las cosas de este mundo, los placeres de este mundo te pueden saciar, pero es algo temporal, momentáneo. Pero solo Cristo, aún en medio de las pruebas y las vicisitudes y las crisis que están ocurriendo, puede mantenernos llenos de su poderosa presencia. Le denunció su pérdida de identidad. Qué terrible, qué ingrato era su ministerio, propicio para el desaliento y para la desmoralización. En esos momentos el profeta se está lamentando de su situación. Y es ahí donde leímos en Jeremías capítulo 15 que entendemos por qué Dios tuvo que llegar y reanimar a Jeremías, como lo tiene que hacer la mayoría de las veces con cada uno de nosotros. El Señor interviene, reanima a este profeta para hacerle comprender que las circunstancias que él estaba pasando tenían que ver con el llamado que él tenía sobre su vida, con la misión que le había sido encomendada. Y el Señor, para reanimar a este hombre, le dijo, no le dijo, mejor dicho, el Señor para animar a Jeremías no le dijo, como le dicen a mucha gente hoy, no te preocupes, ya viene tu bendición, sigue así, solo haz lo mismo, tu bendición va a llegar. No le dijo, solo ten paciencia, te voy a prosperar. No, el Señor le dijo a Jeremías 3 condiciones para recibir su bendición. Esta palabra nos muestra a nosotros el camino hacia la bendición
que enriquece y no añade tristeza con ella. Y estos son mensajes que ya casi no se predican. Porque la gente necesita ánimo, sí, la gente necesita fortaleza. La gente necesita saber que Dios está con ellos. Pero la gente también necesita verse en el espejo de la palabra. Porque la culpa de lo que está pasando en la humanidad y en la iglesia hoy no es de Dios. Necesitamos mirar dentro de nosotros y ver qué es lo que tenemos que arreglar, ordenar en nuestras vidas para que la bendición de Dios fluya sobre nosotros. Y esto no quiere decir que las aflicciones que vivimos, todas ellas son a causa del pecado. No. Muchas de las aflicciones que llegan a nuestra vida tienen un propósito para aumentar la fe, para que conozcamos a Dios. Pero debemos vivir permanentemente humillados delante de la presencia de Dios. Número 1, le dice el Señor a Jeremías: si te convirtieres. Eso no es lo que queremos oír cuando tenemos la necesidad. Eso no es lo que queremos oír cuando estamos llorando desconsolados. Eso no es lo que queremos oír cuando no entendemos por qué me pasa esto a mí. Sin embargo, el Señor le dice: si te convirtieres. Dios le estaba diciendo a Jeremías específicamente: si vuelves a la esencia de tu ministerio, si vuelves a tu primer amor, porque puede ser que quizás no estamos cometiendo un pecado en sí, no estamos robando, no estamos adulterando, no estamos chismeando, no estamos murmurando, no estamos mintiendo, pero puede ser que hemos dejado apagar la llama, que hemos contristado al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando nosotros nos enfriamos espiritualmente, cuando nosotros perdemos la pasión por el llamado, sea cual sea, que Dios nos ha dado, cuando nos cansamos y también cuando nos acomodamos y nos sentamos a esperar que otro lo haga, o que Dios llegue y con su poder pues lo haga Él. Dios siempre va a hacer su parte, pero hay una parte que nos toca a mí y a ti. El Señor le está diciendo: Jeremías, conviértete, vuelve a tu primer amor. Y también nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. En Proverbios, su capítulo 1 y su verso 23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Convertirse es volverse a Dios. Y fíjese bien, en el libro del profeta Jeremías, esta palabra convertirse se usa 106 veces. Una palabra que se escucha poco. Hoy en día tenemos cristianos fríos, cristianos tibios, cristianos que no están en el campo de batalla. Vivimos en una constante guerra contra el pecado, contra las huestes de maldad. Pero hoy en día solamente se habla de prosperidad, de que todo va a estar bien, pero no se le enseña a la gente el camino para que esté bien, para que salga del hoyo donde se encuentra. No se le dice a la gente que tiene que tener paciencia. No, no estamos hablando, como le dijo el Señor a Jeremías, tú vas a hablar lo que yo te diga. La mayoría no está hablando lo que Dios está diciendo, porque el llamado es este: a cambiar de rumbo y sobre todo a volver a las sendas antiguas. A volver a ser cristianos como eran los cristianos en el libro de los Hechos. Hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, comprometidos con el Espíritu Santo, llenos de poder, llenos de la gloria de Dios, que no les importaba morir por esta causa y que no vendían ni medraban la poderosa palabra de Dios, que peleaban la buena batalla de la fe y que tenían su mirada puesta solamente en Cristo Jesús y no en las cosas pasajeras de esta tierra. Muchos se han alejado de Dios, no físicamente,
Muchos están en la iglesia. Muchos están aún en las redes, en los medios, predicando un Dios que ni ellos mismos conocen. Hablando de un Dios, como decía el apóstol Pablo, al Dios no conocido, que ellos han leído, o han escuchado o han aprendido, pero que ellos nunca han experimentado. Muchos están lejos de Dios espiritualmente hablando. Estamos siempre en la iglesia, pero nuestro corazón no está en Dios. ¿Por qué? Porque hemos abandonado la oración. Hemos abandonado la lectura de la palabra de Dios. Hemos abandonado alabar a Dios en todo tiempo. Cerca de la iglesia, pero muy lejos de Dios. Sí, hay que congregarse. Sí, hay que ir a la iglesia, pero hay que ir con la disposición correcta. ¿A qué usted va a la iglesia? A ver a la persona que canta, que predica, o al hermano que está al lado, o al hermano que vino vestido de esta u otra forma. A la iglesia se va a adorar a Dios. Por eso el Salmo 100 dice, cuando tú atravieses las puertas de la casa de Dios, dale las gracias a Dios y solamente a Dios. En Hechos capítulo 3 y su verso 19, la palabra de Dios dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ve usted? ¿Usted ve cómo se llega al refrigerio? ¿Usted ve cómo se puede lograr la vida abundante? ¿Usted ve cómo es que somos realmente bendecidos cuando nos arrepentimos? Y después de arrepentirnos y confesar nuestros pecados, entonces nos convertimos. ¿A quién nos convertimos? ¿Al pastor, al hermano, al papá, a la mamá? No, nos convertimos a Cristo, imitadores de Cristo, porque se nos llama cristianos porque somos seguidores de Cristo. Sin embargo, hoy en día la mayoría dice yo soy cristiano, pero está siguiendo la corriente de este mundo. Porque mientras tú no marques una diferencia en esta sociedad, en la iglesia, en tu casa, tú no eres ningún seguidor de Cristo. Porque si tú te das cuenta, Cristo vino y dejó ejemplo. Y mientras él desarrolló su ministerio, él no fue popular. Cristo marcó la diferencia en esa generación donde él vino a dejarnos ejemplo. Claro, esto cuesta y esto requiere de mucho valor, porque la gente se acostumbra a lo mismo, a lo fácil, pero este camino no es fácil y lo vemos en estos hombres. Hombres dispuestos, pero que vivieron el refrigerio de estar en paz con Dios, de tener a Dios de su lado, de estar llenos del Espíritu Santo. Lo segundo que Dios le dice a Jeremías es, si tú te conviertes, entonces yo te restauraré. ¿Qué es restaurar? Arreglar los desperfectos, poner una cosa en el estado que antes estaba. Necesitamos clamar a Dios para ser restaurados, porque solamente Él puede hacerlo. Y en Lamentaciones, también libro de Jeremías, en su capítulo 5 y su verso 21, dice la palabra de Dios, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renuevas nuestros días como al principio. Vuelve y dice el Señor, te voy a restaurar. Y cuando te restaure, voy a volverte al primer amor. Y entonces dice el Señor, delante de mí estarás. Cuando nos convirtamos y el Señor, que es que tiene poder para restaurarnos, nos restaure, nos vuelva a ese primer amor, entonces dice el Señor, vas a poder estar delante de mí. Si entresacares lo precioso de lo vil. Hay muchas cosas viles en nuestras vidas y el Señor dice, tienes que sacar lo precioso de
lo vil. O sea, sacar unas cosas de entre otras, rebuscar, a ver, y en vez de sacar lo vil, sacar lo precioso que hay en nuestra vida. La palabra vil significa bajo, despreciable, indigno o torpe. Y todos nosotros tenemos algo precioso en lo vil. Y Dios quiere que lo precioso sea lo que prevalezca. Y entonces dice el Señor, serás como mi boca. ¿Cuándo seremos boca de Dios? Cuando de lo vil, lo pecaminoso que hay en nuestra vida, saquemos, mostremos, reflejemos lo precioso. ¿Y quién es más precioso que todo? Jesucristo. A Él es que tenemos que reflejar, a Él es que tenemos que predicar. Él es el verdadero evangelio. Jesucristo. Fuera de ahí no es un evangelio verdadero. Efesios capítulo 4, en su verso 31, también dice la palabra de Dios, quítense de vosotros. Aquí van cosas viles. Si usted se identifica con esto, dice el Señor, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice el Señor. Para poder ser como boca de Dios, todas estas cosas tienen que ser sacadas, quitadas de nuestra vida, para que lo precioso de Dios pueda fluir. Dios está diciendo, si me dejas que saque lo que en realidad tiene valor, serás como mi boca. Filipenses en su capítulo 4 y su versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo que Dios quiere, que tú reflejes, que tú muestres a este mundo todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable. Que saquemos la amargura, la ira, la gritería y que reflejemos el amor de Dios en nuestras vidas. Y entonces sí podremos comenzar a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas que hablan fuerte y alto, que hablan bonito y que tienen un montón de seguidores? Personas que no conocen la palabra y que por eso se dejan embaucar, se dejan engañar. Vamos a sacar lo precioso de lo vil, del tiempo. Vamos a sacar lo vil y vamos a hacer nuestro tiempo precioso en la presencia de Dios, en la oración, en la palabra, en el ayuno, en el congregarnos. Entonces así podremos mostrar lo precioso que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 6, también en su verso 19, hablando en este mismo tenor, dice así. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. La iglesia debe estar orando constantemente por aquellos que llevan la palabra de Dios, para que cuando ellos abran su boca no salga lo vil, sino lo precioso del evangelio de Jesucristo. Y el capítulo 4, en su verso 29, es una oración. Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si usted constantemente está oyendo gente que habla malas palabras, o que habla cosas corrompidas, o que habla sandeces, eso se le va a pegar a usted. Y el Señor dice que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca. Y por último, le hace el llamado que justo nos está haciendo Dios a todos los cristianos, de manera especial el remanente que ha decidido esperar a Cristo. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Claro y llano. Marca una diferencia. Santiago en su capítulo 4 y su versículo 4 dice claramente el Señor:
Oh almas adúlteras. Sí, porque hay un adulterio. Se habla mucho del adulterio en la carne. Pero hay un adulterio que es espiritual. Sí, muchas veces adulteramos en el Evangelio. Dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo más común. La mayoría está dejándose arrastrar por la corriente de este mundo y quiere tener amistad con el mundo. Y mire, ponemos un montón de excusas y de pretextos cuando nos damos cuenta que nos atrae más lo del mundo que lo de Dios. Entonces el Señor dice, ustedes son unos adúlteros, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, que si usted hace lo que hace todo el mundo, usted es amigo del mundo. Y Dios nos está llamando a dejar el mundo y a seguirlo a Él. Aunque se burlen de nosotros, aunque nos rechacen, porque marcar la diferencia conlleva un precio. Pero ya va siendo hora de que si de verdad amamos a Dios, si de verdad queremos irnos con Él, nos convertamos a Él, seamos como Él, seamos seguidores de Él, no cuando nos parece, en todo momento. Atraigamos las personas no a nosotros, sino a Cristo. El evangelio debe predicarse para que la gente conozca a Jesús crucificado y resucitado el tercer día. A ese Jesús que te ama como nadie te puede amar. A ese Jesús que entiende tu dolor, tu necesidad. A ese Jesús que entiende tu bajeza, tu vileza. A ese Jesús que está permanentemente a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el evangelio que hay que predicar. No se trata de mí, no se trata de ti. Toda la gloria, toda la honra, todo el enfoque es para Cristo. Como decía el apóstol Pablo, yo predico al Cristo crucificado. Pero no se quedó en aquella cruz, no. Venció la muerte. Estábamos condenados. No había esperanza. No iba a haber salvación, no iba a haber vida eterna. Y en su amor y misericordia Él vino y murió por nosotros. Y al tercer día, sueltos los dolores de la muerte, resucitó y vive. Y Él es la buena vida que tú estás buscando en la riqueza. Él es la buena vida que tú tienes que ir de aquí para allá porque aquí no estoy bien, aquí no lo logro y de aquí para allá y de allá para acá. No, Él es la vida abundante. Él es la vida estable. Él es la seguridad que tú necesitas. Él es la prosperidad que tú tanto anhelas. Él es el gozo que nadie te puede dar. Él es tu consolador. Él es tu hermano mayor. Y Él no se cansa de decirle al Padre, Padre, mira a tu hijo, mira a tu hija. Anímalo, bendícelo. Él es el todo en todos. Esto se trata de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, poned la mirada en Cristo Jesús. Pongan sus ojos en Él. Déjense de estar mirando aquí. Déjense también de estar perdiendo su tiempo, mirando cosas que no edifican. Ponga la mirada en Cristo. Enciérrase con Cristo y mírelo espiritualmente hablando. Mire cuánto Él le ama. Mire cuánto Él comprende. Mire cuánto Él entiende. Ah, sí, el Señor me entiende, pero no llega. Por eso mismo, porque entiende. Porque el Señor llega cuando Él entiende que debe llegar. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. No sigas la corriente de este mundo. Lamentablemente hoy en día la gente lo que está haciendo es lo que todo el mundo hace. La moda siempre ha arrastrado a todos los seres humanos. Sin embargo, la moda cambia constantemente. Jesucristo no cambia. Si tú quieres una vida estable, tú tienes que sentar en el trono de tu corazón a Cristo y seguir la corriente de Él. ¿Qué significa seguir la corriente y seguir a Cristo? Caminar detrás de Él. Por eso cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria,
El Señor no se le paró de frente. El Señor le mostró sus espaldas y le dijo a Moisés, ¿tú quieres ver mi gloria? Sígueme. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tu problema, en tu salud? Dios te dice, sígueme. Y cuando tú veas que esto, que aquello, que fulanito, el Señor te dice, oye, que ellos se conviertan a ti que me estás siguiendo. Pero tú no hagas lo que hacen ellos. Es el llamado de Dios para nosotros. Ah, sí, Dios es fiel, pero somos nosotros fieles a Dios. Estamos nosotros siguiendo el camino que Dios trazó para nosotros, sea fácil o sea difícil, pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Estamos en tiempos de apostasía, una de las señales que nos está revelando muy triste que Cristo viene. Apostatar es negar la fe, esa fe por la cual dice la palabra, el justo vivirá por ella. Pero estamos en esos tiempos. No cambies tus principios. No vendas tu primogenitura por un cheque, por un plato de lentejas, por un documento. No vendas tu primogenitura. Si estás cansado como Esaú, fácilmente el enemigo te va a ofrecer cosas. Te va a abrir puertas que Dios no te ha abierto. Te va a mostrar riquezas y bienes para que tú hagas lo malo. Pero no vendas, no cambies la doble porción que Dios tiene para tu vida. No dejes, por favor, no dejes que nadie tome tu corona. No lo hagas, porque Jesucristo está a punto de venir. Y no te preocupes por la oposición. Nehemías también, que fue un restaurador en el pueblo de Israel y que tuvo un llamado poderoso, se enfrentó a la oposición y pudo vencer, así como también Jeremías. La oposición, ni la burla, ni la pérdida que podamos tener nos va a derrotar. El Señor nos dice en este día, para terminar en Jeremías capítulo 15, en sus versos 20 y 21, si tú te conviertes a mí, sacas lo precioso de lo vil, y no te conviertes, no sigues la corriente de este mundo, yo te restauraré y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti. Señores, estamos en guerra. Hay batallas que estamos lidiando, pero el Señor te dice, van a pelear contra ti, pero no te van a derrotar. Porque nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Mire, ningún gobernante, ningún líder secular ni espiritual puede hacer esto. Esta es una promesa que debemos atesorar en estos días, porque en estos días no hay quien ayude. En estos días estamos peleando contra los principios verdaderos que se están tirando por el suelo. En este tiempo estamos luchando por la apostasía que está reinando en el pueblo de Dios. En estos días estamos luchando con tantas cosas, pero el Señor dijo, te voy a librar de la mano de los malos y te voy a redimir de la mano de los fuertes. Te voy a dar la victoria, pero tienes que convertirte. Si aún tú no lo has hecho, debes hacerlo ya. No te demores en correr a la presencia del Señor. Ven a Él en el nombre de aquel que es tu abogado frente al Padre, que permanentemente le está enseñando las marcas y su sangre derramada en la cruz. Ven cómo estás, conviértete, cambia de rumbo, porque el único, no me voy a cansar de decirlo, el único que puede operar cambio en la humanidad se llama Jesucristo. Si lo tienes a Él, tú serás un vencedor y una vencedora. No importa cuánta maldad, no importa cuántos gigantes, no importa qué. La victoria en nuestras vidas tiene un nombre
Jesucristo.